Qué bueno que podemos estar juntos esta mañana, una mañana muy linda que el Señor nos regaló, una mañana en la que podemos ver muchas de las expectativas que se cumplen aún desde el amanecer. Desde el amanecer Dios nos está trayendo cosas muy bonitas, cosas muy lindas, y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar en este día. Y bueno, hoy vamos a repasar un poquito de la palabra. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 18. ¿Sabes qué? Me gusta mucho esa alabanza de que, ¿cómo dice? En cualquier necesidad, ¿tú me qué? Tú me responderás. Y cómo es cierto de que ante cualquier necesidad que tenemos, el Señor Jesús nos responde. El Señor Jesús siempre está de cerca con nosotros. Pero tenemos un reto muy grande ahí. ¿Tú conoces a alguna gente que tenga necesidad el día de hoy? ¿Los pastores tendremos necesidad? O decimos, no, pues ya como estoy en otro nivel, ya todo se suplió. Todos tenemos necesidad. Todos tenemos que buscar a Dios cada día. Todos tenemos que clamar, todos tenemos que orar. Y por eso es de que día con día la exhortación es: no te sueltes del Señor. En tiempo bueno, en tiempo malo, en tiempo como sea, tomados de la mano de Dios. Va a haber momentos en que flaqueamos, pero nunca dejes de tomarte del Señor. Orar, leer la Biblia, el congregarte es básico para ese mover espiritual que tú y yo tenemos. Pero es tanta la necesidad que hay que el día de hoy, tanto a las personas que están viéndonos en su casita, como los que estamos aquí de manera presencial, debemos de aprender a tomar retos en la palabra. Dios nos saca adelante aún en medio de un momento difícil o una tribulación. Dios nos da protección y respuesta. Dios nos da sabiduría, entendimiento, y salimos adelante ante cualquier necesidad. Pero el reto está aquí. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Y en el verso número 1. Y veamos lo que dice Hechos 18:1. Dice aquí: después de estas cosas, situaciones que había vivido Pablo en Atenas, dice que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, como diciendo: las cosas que viví en Atenas estuvieron muy difíciles, estuvieron muy complicadas, pero yo no me voy a detener de hablar de la palabra de Dios. Pablo había vivido en Atenas algunas situaciones muy complejas, muy difíciles. Pablo había vivido ahí en Atenas, según lo dice el capítulo 17, del 16 en adelante. Dice que vivió situaciones Pablo muy complejas, muy dolorosas, muchas de tristezas, de ansiedad, pero veía idolatría en ese lugar de Atenas. Veía mucha idolatría, hombres y mujeres que adoraban a otros dioses, pero que dentro de toda la ignorancia que ellos tenían, dicen que adoraban al Dios no conocido. Y pues por una parte, qué bueno, ¿no? Estaban adorando al Dios vivo y verdadero. Ellos le decían: estamos adorando al Dios no conocido. Pues aunque no le conozca, sabemos qué es lo que pasa. Ustedes sabían que aquí en México hay unas ruinas que se llaman Tulum, que están en Quintana Roo. Ahí a la mitad del estado de Quintana Roo, que da hacia el Caribe,
ahí está una ciudad que se llama Tulum, y hay unas ruinas, y en esas ruinas, en una ocasión nos decía un guía, que ellos tenían ahí un templo, y que ese templo tenía 3 inscripciones muy especiales, 3 figuras de hombres en ese templo, y dice que era un lugar donde los mayas adoraban a ese Dios descendente, ya ese Dios barbado, ya ese Dios joven. Y dice que en esa parte de esa pirámide, cuando la vimos, tenía un Dios, ellos le llamaban un Dios joven, y luego tenían de este lado un Dios que descendía, y en medio tenían un Dios barbado, de edad avanzada. Y dicen que era un Dios que ellos no conocían, lo mismo que le sucedía a los de Atenas, y que adoraban en esa pirámide al Dios anciano, al Dios descendente y al Dios joven. ¿Quién sería? Nuestro Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que desciende, y ahí está la pirámide hasta el día de hoy. Y nosotros podemos ver cómo había ese sentir en el corazón de la gente de que se necesita a Dios para tener éxito. El Dios vivo y verdadero no lo conocían, no les habían hablado de ellos a los mayas, pero sabían dentro de sí que había ese Dios grande, todopoderoso, al que se le tenía que adorar. A la gente de Atenas tuvo que ir Pablo a decirles: hay un Dios vivo y verdadero. Ese Dios al que ustedes desconocen y adoran es nuestro Dios, el Señor Todopoderoso. Y ahí estaba. También en esta parte de la Escritura, cuando nos dice Hechos 18:1, Hechos 18:1 dice: después de estas cosas Pablo salió a Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. 18:1 de Hechos dice entonces que halló a un hombre llamado Aquila, natural de Ponto, que era recién venido de Italia, y venía con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el gobernante, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Todos los judíos tenían que salir de Roma. ¿Saben qué? Aquí ya no queremos ningún judío, todos para afuera. Y dice que Claudio fue a ellos. Pero de tal manera que Pablo llegó a Corinto a ver a este hombre Aquila y a su mujer Priscila. Y dice que se hospedó con ellos y se puso a trabajar, según lo dice el versículo 3, que dice: y como era del mismo oficio. ¿Quién era del mismo oficio? Pablo. Se quedó con Priscila y Aquila. Dijeron: pues es como si yo voy a un lugar y me encuentro con dentistas, pues me pongo a trabajar con ellos, ¿no? Pues digo, pues esto es lo que yo sé hacer. Y dice que como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y hacían tiendas, y en eso se dedicaba Pablo a trabajar ahí en Corinto. Y dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y ¿sabes qué? Todos los días tenemos tú y yo que compartirle a la gente. Todos los días, sean de reposo o no sean de reposo, tú y yo tenemos que convencer o persuadir a la gente que está alrededor de nosotros que la única manera de resolver cada problema que tienen y cada necesidad que tienen es a través de Jesús. ¿Y sabes qué hacía Pablo? Los persuadía y les hablaba.
y trataba de convencerlos del propósito que Dios tiene. Y en el versículo 5 dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, como que llegaron a visitarlo, ¿no? Silas y Timoteo venían de esta comunidad que se llama de Macedonia. ¿Y Pablo qué estaba haciendo? Tiendas. Bueno, además de trabajar, ¿qué estaba haciendo? Dice, estaba entregado por entero. A mí me gusta mucho estos poquitos versículos que vamos leyendo, que tan solo son 5, que fíjate, Pablo ¿en qué trabajaba? Y el hecho de trabajar haciendo tiendas le prohibía servirle a Dios. Y dice aquí que le servía a Dios de tiempo completo. Y además de que le servía a Dios de tiempo completo, trabajaba. Eso me llama mucho la atención. Y yo te quiero decir que tú y yo tenemos esa responsabilidad. Tú y yo hemos sido llamados, aún los que están en su casa el día de hoy, tú y yo hemos sido llamados para servirle a Dios de tiempo completo. Para servirle a Dios de tiempo completo no necesitas ser ordenado. Bueno, sí, ser ordenado en tu casa, una madre de familia ordenada, una hija ordenada, un hijo ordenado, pero muchas ocasiones llegan a decir, es que si yo fuera pastor ordenado, a lo mejor yo soy un pastor medio desordenado, pero yo lo que quiero es servirle a Dios en todo lo que haga. Y te digo algo, aquí tenemos a un Pablo, esto está precioso. Mira, tenemos a un Pablo que dice que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Y continúa diciendo aquí que este Pablo dice que estaba entregado a hablar de la palabra. Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra y testificaba a los judíos de que Jesús era el Cristo. Y tú y yo tenemos que testificar a la gente que está en nuestra vida, a la gente que está en nuestra familia, les tenemos que testificar que Jesús es el Cristo. No podemos dejar de hacerlo. Ahora, esto no significa que tenemos que tomar la Biblia y darles de bibliazos a la gente. No se trata de eso, sino con nuestro testimonio diario, con nuestro hablar diario, compartirles del amor de Dios. Hay ocasiones que decimos, ¿y cómo les voy a hablar? ¿Cómo les voy a compartir? Yo te quiero decir, tú le puedes, si tú les puedes decir, es que yo no sé cómo hablarles, es más, mi manera de hablar de repente tiene pues palabras que yo sé que no le gustan al Señor, pues pídele al Señor que te dé nuevas lenguas, que dejes las de Alvarado, Veracruz, y que empieces a hablar lejos de esas palabras que solamente suenan difíciles, feas. Pero continúa aquí diciendo que Pablo les testificaba. ¿Y tú crees que la gente recibía de Pablo a la primera? ¿Qué dice el versículo 6? Pero oponiéndose y blasfemando estos, nada más, o sea, traían el mismo idioma, o sea, las blasfemias. Dice, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Dice que oponiéndose y blasfemando estos. ¿Quiénes eran estos? Los judíos. Los judíos. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, como diciendo, miren, a mí no me llenen del polvo que ustedes traen. Y dice aquí, su sangre sea sobre su propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Él como diciendo, miren, a mí no me culpen,
de tantas blasfemias que dicen, de tanta oposición que tienen a la palabra del Señor. Tú le compartes a alguien del amor de Dios, ah, sí, bueno, muchas gracias, claro que sí. Bueno, entonces el domingo paso por ti, nos vemos. No, mira, es que, ¿sabes qué? Pues no, como que no me da, como que no me gusta tanto. Y la gente se empieza a poner, es más, ¿y tú a qué vas? Ahí te quedas hora y media, y esa hora y media no la aprovechas en nada. Cuando el mejor provecho que podemos tener es alimentarnos de la palabra, fortalecernos para el vivir diario, ponernos a cuentas con Dios. Y ve cómo continúa diciendo que es que esto está precioso. Dice que saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo. Justo, ¿cómo se llamaba este? Justo. Que se fue a la casa de él, ha de haber dicho, bueno, por lo menos el nombre ya me dice que no se llama Angustias, que no se llama Dolores, que no se llama, ¿qué otro nombre? Auxilio, sino se llama Justo, ¿no? Ya de haber dicho, bueno, por lo menos se llama Justo, voy a la casa de este. Y dice que fue y era un hombre temeroso de Dios. Eso era un hombre que tenía temor de Dios. Y dice que cuando llegó ahí, la casa esta estaba juntito a la sinagoga. Juntito a la sinagoga estaba la casa de este hombre que se llamaba Justo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, por si alguien está buscando nombres para sus hijos, dice aquí, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Ahora, ¿quién era el principal de la sinagoga? ¿Quién era? Un fariseo, de los que amaban la ley. Y ese fariseo que era el líder de la sinagoga, ¿sabes qué fue lo que dice aquí? Que el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Quiero yo contarles una anécdota que cabe muy bien aquí. Hace algunos años, cuando apenas conocía del Señor y caminaba con Él, el primer consultorio que yo tuve estaba en una plaza. Y en esa plaza donde tenía el consultorio dental, estaba junto a una iglesia, y era una iglesia tradicional. Era una iglesia que había sido, para no equivocarme tanto, la construcción de esa iglesia fue a principios de los 1900. Y yo me acuerdo que pues yo ahí abrí, yo todavía como joven había puesto, puse con unas letras muy grandes, dispensario dental, con la intención de que pues la gente supiera que era con costos muy bajos los que se iban a dar ese servicio de odontología. Tan joven estaba en aquel entonces que yo me acuerdo que llegaban algunas personas y tocaban ahí donde estaba el consultorio, y ya tocaban, dígame, disculpe joven, ¿irá a venir el doctor el día de hoy? Y cuando yo les decía, es que yo soy, y se quedaban así, ah, ustedes, yo dije, pero pase, y así como diciendo, pues ya por la pena decía, pues a ver si sabe y total que ya se metían. Y dentro de esos, uno de los sacerdotes, el sacerdote principal de esa iglesia, y tengo cosas que respaldan esto que les estoy diciendo, tengo hasta un cassette grabado. Total que llega el sacerdote de ahí y que me dice, ah, este es nuevo por aquí, sí. Oiga, y pues fíjese que tengo algunos problemas y necesito que me ayude a arreglar los dientes. Y, ¿cómo no? Creo que sí, ya pasó, lo atendí. Y me dice, oiga, fíjese que yo tengo un sobrino
y tiene mal sus dientes y vive aquí conmigo, ¿cree que lo puede arreglar? Sí, claro que sí, le digo, con todo gusto. Y oiga, sus precios son muy bajos. Sí, porque quiero atender a la comunidad de aquí de Iztacalco. Le digo, yo quiero realmente que mucha gente se arregle los dientes y dar ese servicio de lo que yo aprendí. Y total que viene el sobrino del sacerdote y le empecé a compartir del Señor porque tenía puesto un cassette de alabanzas. Dice, oiga, doctor, qué bonitas alabanzas y todo. Y bueno, qué bonita música. Le digo, son alabanzas. Le digo, y las toca un grupo de un señor que se llama Marco Barrientos. Le digo, en aquel entonces Marco Barrientos todavía ni sacaba cassettes a la venta, sino de que se grababan a la hora de la alabanza en la congregación. Y me dice, oiga, ¿y ese grupo cree que pudieran invitarlo un día? Porque tiene mensajes muy bonitos. No, pues déjeme preguntarle a su tío si me deja. Y el tío fue, le digo, ¿ya oyó esta música? No, está muy buena, está muy bonita, es música inspiracional y todo. Le digo, ¿no le gustaría que viniera el grupo a tocar aquí en la explanada de la iglesia? Me dice, no, pues sí, tráigalos. Y ellos traen un mensaje muy lindo de la palabra. Le digo, no son un grupo religioso, pero traen mensaje. No, sí, total que ya acordamos fecha y todo. Y llegó el sábado esperado a las 5 de la tarde. Y hasta con campanas que traen a la gente de la iglesia. Me acuerdo que por parte de la iglesia pusieron muchas sillas en la explanada, se llenó y luego estaban sentados así a las orillas, algunas personas más, y que empiece el concierto de Marco Barrientos. Y al final, mucha gente, cuando me tocó a mí cerrar y compartirles un mensaje de la palabra, mucha gente se convirtió al Señor en aquel día. Lo mismo pasó aquí, y yo no sé por qué me acordé, pero tenía que contárselos. Nosotros podemos compartirle del amor de Dios a la gente. Y les digo que tengo un testimonio de eso porque tengo todavía un cassette que se grabó ahí en ese lugar. Ahí en ese lugar se grabó ese cassette. Y todavía el sobrino del cura, del sacerdote, sacó su grabadora para grabar otro igual que nosotros. Y dice aquí entonces, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos en Iztacalco, oyendo, creían y eran bautizados. Y te digo una cosa, así ocurre cuando tú oras y pones delante del Señor lo que estás haciendo, de que mucha gente crea. Y luego continúa diciendo aquí, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles. Y tú y yo es lo que tenemos que hacer, no tener temor, sino hablar y no callarnos. Tenemos que compartirle del amor de Dios a toda la gente que esté cerca de nuestra vida, cerca de nuestro entorno. Y muchas ocasiones la gente, ¿sabes cómo va a ser alcanzada? Nada más por nuestro testimonio. Nada más por vernos, la gente va a creer. Y para eso, mira, dale vuelta. Ahí en 18:24. Vamos al versículo 18:24 de Hechos. 18:24. ¿Listos? ¿Ya tienen 18:24? Que dice así. Llegó entonces, estamos hablando de Pablo, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Vean nada más, de los judíos que habían creído en la palabra que les había compartido Pablo, dice que llegó un judío a esta ciudad de Éfeso. Un judío que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Apolos. Hasta en el nombre ya vemos que este judío tenía
descendencia griega, ¿no? Y vemos aquí, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, hablaba con mucha autoridad y era, ¿qué dice ahí? Poderoso en las escrituras. ¿Y de dónde era? De Alejandría. Era de un lugar muy distante, bueno, a pocos kilómetros de Jerusalén, pero dice que este hombre era un hombre que era poderoso en las escrituras y elocuente para hablar. Y dice aquí, versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Juan lo había bautizado. Era un judío bautizado, era un judío que tenía elocuencia al hablar, era un judío que era temeroso de Dios, que era poderoso en la escritura, que la conocía muy bien y que enseñaba con diligencia, fervoroso su espíritu. ¿Te imaginas a este hombre famoso Apolos? Era un hombre que uno dice, pues excelente, su forma de ser. Pero dice aquí, el único pero que le encontramos, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, no tenía una revelación completa. Y hay ocasiones que tú y yo como cristianos no tenemos una revelación completa de lo que Dios quiere en nuestras vidas. No tenemos toda la revelación. Por eso tú y yo debemos de caminar cada día con un corazón enseñable. Que cada día nuestro corazón esté abierto y dispuesto a recibir enseñanza del Señor. Eso era algo que cuando yo estuve como maestro del Instituto Bíblico de Cristo para las Naciones, yo les decía a las personas que venían a tomar el curso, porque había desde muy jóvenes hasta personas que en aquel entonces eran mucho más grandes en edad que yo y con camino en el Señor muy grande, y yo les decía, si venimos a tomar una clase en un instituto bíblico es para que nosotros tengamos la disposición de aprender cosas nuevas, una fresca revelación de la palabra en nuestras vidas. Y aquí a este hombre le pasaba. Dice que nada más conocía el bautismo de Juan. No conocía el bautizo en el Espíritu Santo. Además de que no conocía el bautismo del Espíritu Santo, no conocía que Jesús había participado de la cena del Señor antes, que antes de ser crucificado. Muchas cosas no sabía. Pero él amaba a Dios y compartía fervorosamente, y muchos de nosotros a lo mejor así lo hacemos, compartimos del amor de Dios con mucho fervor, pero decimos, es que no conozco todo. Vean lo que le sucedió, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención de que no lo enfrentaron. De decir, a ver, mi querido Apolos, tú te sientes muy bueno para hablar y muy poderoso para compartir, pero estás equivocado, ¿eh? Te falta más, no entiendes todo. Si eso le sucedió a Apolo, imagínate cuando tú y yo hablamos del Señor a una persona y que de repente decimos, ay, ¿cómo no está aquí alguien que le pueda hablar y decir más cosas? Lo que tú digas es suficiente. Pero también tú y yo debemos de tener ese corazón enseñable. Nos tienen que enseñar y nos tienen que seguir enseñando, y cada día abierto el corazón en nuestras vidas. Y dice aquí,
dice que le expusieron más exactamente el camino del Señor, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Dice, bueno, pero es que yo vengo a compartir y a mí no me interesa en dónde yo voy a seguir hablando del Señor. Y le dijeron, no, sí, claro que sí, tú ve, sigue compartiendo, sigue hablando del Señor, no te detengas, habla. Y todavía lo recomiendan con los hermanos de Acaya y les dicen, vete para allá, ve y háblales. Y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con vehemencia refutaban públicamente a los judíos. Con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando que las escrituras, por las escrituras, que Jesús era el Cristo. Y él se los demostraba. Apolos tenía ese impulso, ese deseo. Pero la gente tenía ese corazón enseñable. Apolos ha de haber dicho, no, pues si me vienen a enseñar y me vienen a decir cosas, ¿qué les pasa? Yo conocí a Juan y él me compartió primero antes que todos ustedes. A mí no me tiene nadie que venir a corregir. No, ¿qué fue lo que tuvo? Un corazón enseñable. Un corazón enseñable. Así como tú y yo lo debemos de tener, ese corazón enseñable en nuestro vivir diario. Es como ahorita, que estamos a punto de celebrar aquí en nuestro México precioso, qué barbaridad, el Halloween. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando se participa y se disfraza uno de espíritus que son contrarios a la voluntad de Dios, se te pegan. Y uno dice, no, es que es algo sanito. O sea, a ver, qué malo de que se disfrace de brujita, una brujita bonita. Pues preséntasela a la bruja. ¿Para qué se la presentas a Dios entonces? Ay, mira, es un demonio pero chiquito. Es más, desde niño le decían, ay, que es un pingo. Entonces, pues lo estoy disfrazando de pinguito. Pues ya le habíamos dicho. Debemos de tener mucho cuidado. Ay, ya ves qué linda está la película de Coco. Hasta los perros van al cielo. Bueno, este perro que anda por aquí, no lo sé, pero... Bueno, la Biblia dice otra cosa. El día que me quieran preguntar acerca de los animales, qué pasa con ellos, se los puedo decir. Pero yo te voy a decir algo. No nos vayamos con el común de la gente. Te digo una cosa, fue muy lastimoso ver hace unos días las calles principales de nuestro México, Avenida Reforma, llena de monstruos. Ay, es que tan bonito que se disfrazó de calabacita. Si nada más el día primero salió a pedir dulces y el día 2 le estás dando Pepto-Bismol para que se le pasen los malestares de tanto dulce que comió. Yo por mí que coman dulces. Soy dentista, tengo más trabajo. Pero te digo una cosa, no confundamos. No podemos hacerlo. No podemos caer en eso. No podemos. A lo mejor se festeja el otoño. ¿Cómo podemos festejar el otoño? Así como adornamos las casas para la primavera, que les ponemos florecitas y cosas padres, ponle de otoño tu casa. ¿Cómo se viste una casa de otoño? De hojas y cositas. O sea, de todas maneras hay. Y si no sabes cómo, ven y pregúntales a las maestras de preescolar, son buenas para disfrazar, bueno, para decorar estación por estación. Tienen mucha creatividad los docentes, ¿a poco no, maestra? Pero no festejemos las tinieblas, no festejemos los muertos. Hay ocasiones que llegamos a tener pensamientos de que
dice uno, ay, es que entré a la cocina y clarito vi que mi papá estaba sentado en su silla. Y bueno, mi papá no tiene mucho que falleció, tiene poquito más de 20 años, ¿no? Pero yo sí, ahí estaba. ¿Sabes qué es? Nuestra mente guarda tantos recuerdos que no es que se te aparezca. Ahí, o sea, entras y ¡ay! Bueno, yo te voy a decir algo. A mí en muchas ocasiones me pasó que iba manejando, veía el espejo retrovisor y decía, ¡ay, mi papá! Y no era yo mismo, pero pues porque nos parecemos. Pero yo te voy a decir, ¿te imaginas que los muertos pudieran cruzar el camino de Coco, o quién sabe cómo se llama, el camino del cempasúchil y regresaran acá? No cabríamos, yo creo que todos apretados entre muertos y vivos. Te digo una cosa, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo que yo digo, ningún muerto puede regresar. Y una vez hubo uno que acababa de morir y se llamaba Lázaro. Y el rico le decía, oye, Abraham, padre Abraham, deja que Lázaro venga a decirle a mis parientes que sí es realidad el cielo y el infierno. Dice, no hay manera. El que llegó y ya no se va. Y el que no pudo entrar, pues con la pena tampoco. Muchos vamos a la presencia del Señor y otros no van a ir a la presencia del Señor. Y no hay regreso. Entonces, no, pero es que se me apareció, ahí sí nadie lo puede negar. Y me habló, era un demonio. Era un demonio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser, ay, ya se me fue, como Apolos, tener un corazón enseñable y cuidar espiritualmente a nuestra familia. Así es de que ahora pues vamos a orar. Vamos a orar. Y tenemos dos retos. Uno, tener corazón enseñable. Y dos, además de tener el corazón enseñable, la segunda parte es compartirle del Señor a toda la gente. No los vamos a agarrar a bibliazos. Y ahorita no vayan a salir y, a ver, tú, adorador de la muerte. No se trata de eso, no se trata de eso. No se trata de eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar. ¿Tú sabías que Jesús nada más predicó una sola vez y todos los demás fueron enseñanzas? Así está en la Escritura. Una sola vez dio un sermón Jesús y todo lo demás era enseñanza. Estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues aprender. Y no ser piedra de tropiezo para nadie. No seamos piedra de tropiezo. Que nuestro corazón esté bien firme en la roca que es Jesús. Pero no ser piedra de tropiezo a la gente. No seamos piedra de tropiezo. De que llegamos y, pues, imágenes, ¿qué? ¿Quién se los puso ahí? Son demonios, quémelos, tírelos. No se trata de eso. Tenemos que aprender a enseñar a las personas. Yo durante casi 5 meses estuve yendo a compartir a la casa de una familia que me invitaba a estar con ellos, eran los miércoles de 8 a 9 de la noche, y con un altar atrás de mí. Tenían a San Judas Tadeo, San Martín de Porres, a la Guadalupe, y no sé cuántos tenían ahí. Y me decían, pásale, pastor. Y invitaban a gente de ahí, de alrededor de su casa. Y yo entré, ay, hijos, la guerra espiritual. Y conforme fuimos estudiando la palabra, un día llego y la señora de ahí, ya no me acuerdo cómo se llamaba, fue por las minas de arena, eso. Me dice la señora, ¿sabe qué, doctor? ¿Se acuerda que aquí tenemos unas imágenes? Digo, sí. ¿Qué cree que le dije a mi hijo? Que las quitáramos.
pero mi hijo me dijo que no solamente las íbamos a quitar y a echar a la basura, sino que las íbamos a destruir para que nadie más las tomara. ¿Y qué hicieron? Las rompimos, dice. Nada más que a mi hijo le saltó una astilla que casi se le enterraba en el ojo. Dice, tenían un olor tan feo. Dice, yo creo que el yeso que les ponen no es muy bueno, olían muy feo. Yo dije, no, pues le sacaron todo el azufre que traen allá adentro. Y te digo algo, sin palabras. Si yo hubiera llegado el primer día que me invitaron, me hubieran dicho, pásale, siéntese aquí. Y les hubiera dicho, oiga, ¿qué pasó? ¿Me quitan eso, por favor? ¿Qué hubiera hecho la señora? Me dice, no, ¿sabe qué? No me va a venir a dar órdenes aquí a mi casa. Ahí déjales y yo a ver, si algún día quiero quitarlas, y es más, ni regrese. Sin palabrería la gente se alcanzaba. Bueno, esta ya fue la postdata para los que están en casa, pero quiero decirles, vamos a orar, compartamos del amor de Dios. Ten como meta invitar a alguien. A lo mejor dices, pues a mi prima, a mi primo, o a aquel vecino que lo necesita tanto. Compartamos del amor de Dios y no tengamos vergüenza, sino acuérdense que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde que podemos estar juntos compartiendo esta linda palabra. Yo te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos dé gracia, sabiduría, que nos dé inteligencia. Señor, queremos ser como ese hombre Apolo, Señor, entendido en la palabra, poderoso para enseñar, de tener de nuevo para compartir, pero que tenga ese corazón enseñable. Y ayúdanos, Padre, a poder estar como cuando Pablo, Señor Jesús, pudo estar en tantas comunidades, en Atenas, en Corintio, en Éfeso, Señor, y que él llegaba y platicaba de la palabra, y que aunque trabajaba, enseñaba, Señor Jesús. Ayúdanos a reconocer que somos obreros de tiempo completo, porque no podemos, Señor, servirte unas horas y apartarnos otras horas, sino que de tiempo completo hablemos de ti y compartamos con poder, autoridad y denuedo a cada persona que necesita tanto, tanto, Señor Jesús, de tu amor. Te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.